Listo. Jóvenes, el día de hoy vamos a ver un nuevo grupo de identidades, ¿ya? Este grupo de identidades nos permite poder trabajar con dos ángulos diferentes dentro de una razón trigonométrica. Esos dos ángulos diferentes pueden ser ángulos que nosotros conozcamos, pueden ser ángulos que no conozcamos, pueden ser variables, ¿no? Un X, un Y, un Z, un T, un alfa, pero van a ser dos ángulos, ¿ya? Y el objetivo es que nosotros esos dos ángulos los separemos, ya no estén juntitos, como una suma, como una diferencia, sino que estén separados. Y para poder hacer eso necesitamos identidades, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a presentar por acá, en pantalla, y por acá. Ya está. Entonces, vamos a ver el día de hoy el tema de identidades trigonométricas para la suma y para la diferencia de variables. Dentro de las variables están de ángulos, ¿no? Una variable puede ser un ángulo. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo el seno y ese seno tiene un angulito? Puede ser cualquier ángulo. Ponemos, por ejemplo, 50. Y lo que nosotros podemos hacer con 50 es descomponerlo. O sea, lo podemos poner como por decir, un 30 más 20, puedo ponerlo. O puedo descomponer 50 como un 60 menos 10, por decir. Puedo descomponerlo así. Un 50 como un 30 más 20 o un 50 como un 60 menos 10. Y el objetivo va a ser de que si nosotros descomponemos los ángulos 50 como 30 más 20 o 60 menos 10, es trabajar con 30 y con 20. Pero ya no sumándose, sino separados. Igual, 60 y 10, trabajarlos por separado, ya no juntos. Entonces, las identidades que vamos a ver el día de hoy me permiten hacer eso, me permiten tener una suma o una diferencia de ángulo dentro de una razón trigonométrica y separar esos ángulos, ¿no? Ya no trabajarlos juntos. Entonces, esas identidades que vamos a ver van a ser identidades trigonométricas para la suma y diferencia de dos variables, de dos ángulos. Y vamos a comenzar con las identidades trigonométricas para la suma de dos ángulos. ¿Ya? Entonces, comenzamos con esta primera identidad, que es para el seno de la suma de dos ángulos. Cuando tengo el seno de la suma de dos ángulos, yo lo voy a desarrollar para separar los ángulos de esta forma. Seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. ¿Ya? Forma desarrollada, sen cos más cos por sen cos más cos por sen cos más cos por sen. Ejemplito acá. Si yo tengo un seno, habíamos dicho 50, ¿no? Eso lo puedo poner como un seno de 30 más 20. Eso yo lo puedo desarrollar usando esta formulita como seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y así lo desarrollo. Y te das cuenta ahora que 30 está solito y 20 está solito, pero siempre acompañado de una razón trigonométrica. ¿Sí? Entonces, forma para recordar el seno de la suma de dos ángulos. Forma es sen cos cosen, sen cos cosen, sen cos cosen. ¿Ya? Ese es para el seno de la suma. Pero así como hay para el seno de la suma, también hay para el coseno de la suma. El coseno de la suma tiene este desarrollo. Coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos. Y acá, por lo general, uno siempre se equivoca. Dices, suma de ángulos en el coseno. Y acá también pueden suma, pero no, es su opuesto. Si los ángulos se suman, acá va resta. Y luego, ¿qué viene? El producto de los senos. Seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. La forma sería cos por cos menos sen por sen. Cos, cos, sen, sen. Cos, cos, sen, sen. ¿Ya? Por ejemplo, para el 50, para el mismo 50, tendríamos coseno de 30 más 20. ¿Cómo sería el desarrollo de ese coseno de 30 más 20? Sería cos de 30 por cos de 20 menos sen de 30 por sen de 20. Cos, cos, sen, sen. Cos, cos, sen, sen. ¿Estamos? Cos, cos, sen, sen. ¿Ya? Y fíjate, el ángulo acá es suma, pero en el desarrollo para separar los ángulos es con resta, ¿ya? Entonces, coseno de la suma entonces de dos ángulos.
Y por último tenemos la tangente. La tangente tiene esta forma. En el numerador, una suma de tangentes de estos ángulos y en el denominador, uno con el producto de las tangentes de los mismos ángulos, ¿ya? Forma tan sobre el one. Si no sabes, one es uno en inglés, ¿no? Si no sabes, one tan, para que recuerdes. Tan sobre el one tan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la tangente, puede ser 50, puede ser cualquier ángulo. Vamos a ponerle 3x. Tengo tangente de 3x. Eso lo puedo separar como, sí, one tan, para que recuerdes. One tan. Así, para que recuerdes. Ya te recuerdo el tema, ¿sí o no? 3x lo puedo separar como 2x más x. Sería la suma de dos ángulos. Entonces, tú tienes tangente de la suma de dos ángulos. Ah, eso es de la forma tan más tan sobre el one, 1, menos el tan, one tan, one tan, one tan, one tan. Desarrollo, ¿ya? Eso es para la tangente de la suma de dos ángulos, ¿ya? Ahora, así como tenemos para la suma, también tenemos para la diferencia. Ahora, fíjate en la diferencia. Solamente cambian el signo. Solamente cambian el signo, ¿ya? Si era suma de ángulos en el seno, ahora es resta. Y acá resta. Si era suma de ángulos en el coseno, ahora es resta. Pero en el desarrollo es suma. En el desarrollo es suma. Y si era tangente de la suma de dos ángulos, ahora es tangente de la diferencia. Cambia el signo. Arriba era suma, ahora es resta. Abajo era resta, ahora es suma. ¿Correcto? Eso sería para, claro, el opuesto. El opuesto, el opuesto, el opuesto, el opuesto, ¿no? El opuesto de la suma es la resta. Entonces, en el caso del tan, sobre el tan, arriba era suma, abajo resta. En la resta de ángulos, ahora es resta de tangentes sobre el tan, pero con suma, ¿no? Eso sería para las identidades. Ahora, por ejemplo, se nos puede presentar un coseno de 80 por un coseno de 20 más un seno de 80 por un seno de 20. O sea, puedo tener también en los problemas el desarrollo. Mira, esto es el desarrollo de lo que está acá, ¿sí o no? Cos de alfa como cos de 80, cos de beta como cos de 20, seno de alfa como seno de 80, seno de beta como seno de 20. O sea, puedo encontrarme con lo de la derecha. Tú lo puedes cambiar a lo de la izquierda, ¿sí o no? Lo puedes cambiar por el coseno de la resta. En este caso, nuestro ángulo alfa sería como 80 y nuestro ángulo beta sería como 20. Y eso me da coseno de 60, ¿no? ¿Así? ¿Así? Y coseno de 60 es un medio. O sea, todo esto lo puedo reducir a un medio, ¿no? Usando identidades. ¿Estamos? Entonces, esas son las identidades básicas que tenemos que usar para lo que viene a ser ángulos que se sumen o se resten dentro del seno, del coseno, de la tangente. Ahora, no, uno puede decir, pero a ver, ¿y si me piden secante? ¿Me piden secante de la suma? ¿O me piden cosecante de la diferencia? ¿O me piden cotangente de la suma? ¿Cómo yo puedo trabajar con eso? Porque no me dan fórmulas para ellos. Claro, no hay fórmula para secante, pero puedo llevar la secante como 1 sobre coseno. Y para el coseno sí hay fórmula, ¿sí o no? Coseno de la suma. La cosecante lo puedo llevar como 1 sobre seno. Y si hay fórmula para el seno, seno de la diferencia, ¿no? Y la cotangente lo puedo poner como 1 sobre tangente. ¿Sí o no? No hay fórmula para el cotangente, pero sí para la tangente de la suma. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, las identidades son para seno, coseno y tangente. Y si fuera secante, cosecante y cotangente, solamente lo inviertes. Nada más. ¿Estamos? Ahora, veamos acá, mira. En los problemas que tenemos para nuestra guía. Los problemas que hay en nuestra guía. En el problema acá, número 1, me piden que calcule el valor de todo esto, ¿no? Me piden el valor de todo eso. Y me doy cuenta que en el numerador está la tangente de la diferencia y en el denominador también está la tangente de la diferencia. Uno podría pensar en aplicar
la tangente de la diferencia de dos ángulos, ¿sí? Uno podría aplicar la tangente de la diferencia de dos ángulos, ¿ya? Pero, si nosotros vemos todo, no solamente él, sino todo el conjunto, no tiene todo lo que está en el corchete, no tiene la forma del tan más tan, que todo esto es su ángulo, sobre el one menos el tan tan. O sea, todo lo que está en el corchete tiene la forma del tan tan sobre el one tan tan. O sea, todo lo que está en el corchete tiene esta forma. ¿Sí o no? Ah, muy bien, Angélica. Entonces, la tangente de alfa es como tangente de x, ¿sí o no? La tangente de beta es como 60 menos x. 1 sigue siendo 1, menos sigue siendo menos. Tangente de x es como tangente de alfa y tangente de 60 menos x es como beta. O sea, alfa es como x y beta es como 60 menos x. Todo lo que está en el corchete tiene toda esta forma. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Reemplazar, ¿sí o no? Todo lo que está en el corchete sería de la forma tangente de alfa. El alfa para nosotros es como el x, ¿sí o no? El alfa para nosotros es como el x. ¿Estamos? Como el x, ese es el alfa. Y como acá hay suma, le vamos a sumar el beta. El beta para nosotros sería como 60 menos x, ¿no? 60 menos x, el beta, como 60 menos x. Y como ahí ha puesto Angélica, todo eso me daría una tangente de 60, ¿sí o no? Todo lo que está en el corchete sería una tangente de 60, porque el x se cancela. Y la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3, pero está elevado al cuadrado, lo que hace que sea 3. 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3, ¿no? 3, claro, 3, la D, dedito. La respuesta entonces del problema es 3. Muy bien, Angélica. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? ¿Ya? Todo lo que está en el corchete tiene esta forma. O sea, no va a ser necesario hallar la tangente de 60 menos x, porque todo en conjunto tiene esta forma. Y lo que he hecho es llevarlo a la forma de la izquierda para reducirlo. ¿Todo de acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien, todo bien? Muy bien, Jan. Muy bien, Jan. Muy bien, Betty. Muy bien, ya. Sigamos entonces, sigamos. En la 2. A ver, fíjate la 2. En la 2 me piden simplificar, reducir, hacer más chiquito la expresión. Y te das cuenta que en el numerador, el coseno de 50, el coseno de 20, el seno de 50 y el seno de 20 tiene esa forma, ¿no? Cos, sen. Cos, sen. Y el seno de 50 por el coseno de 13, coseno de 50 por seno de 13 tiene la forma sen, cos, cosen. ¿Cuánto me dices? ¿La? Avioncito. Muy bien. La. Muy bien, Carlos, José, Betty. Claro, porque mira, en el desarrollo, tanto en el numerador y en el denominador, tienen estas dos formas. Acá. Vamos a poner por acá. Y lo copiamos por acá. ¿Sí o no? Si te das cuenta, en el numerador de Q tiene la forma cos, igualito cos, más, sen. Entonces lo puedo cambiar para reducirlo al coseno de la diferencia.
El coseno de la diferencia sería el coseno de los ángulos 50 y 20, restándose porque siempre es el signo opuesto, dividido entre abajo. Abajo sen, cos, cosen. ¿Sí o no? Muy bien, Angélica. Ya te das cuenta ahí. Seno, abajo sería el seno, también de 50, pero restándose 13, ¿sí o no? Ahí sí se mantiene, ¿no? El signo. Entonces arriba me quedaría coseno de 30 y abajo me queda el seno de 37 grados. Los dos son notables. Hay que recordar, el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno de 37 es 3 dividido entre 5. Y eso se divide. Esto de acá, esto de acá, esto de acá, así. Hace producto de extremos sobre producto de medios y te queda ahí ya el valor de Q, ¿no? Que es la A, justamente, ¿no? 5 por raíz de 3 sobre 3 por 2, 6. Muy bien, Lucero, muy bien. La respuesta sería alianza, ¿sí? La 2. ¿Todo de acuerdo? Todo correcto en ese problema número 2, ¿sí? ¿Todo bien, todo bien? Todo no correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Evangelina, Guillermo, Betty, Jennifer. Ya. Sigamos entonces, sigamos. Problema número 3. Problema número 3. Ya. En el problema número 3 me piden que calcule la tangente de alfa. Te piden la tangente de alfa, ¿ya? Ahora, el problema de alfa es de que alfa no está en un triángulo rectángulo. Alfa está en este triángulo que voy a resaltar, ¿sí? Que no es un triángulo rectángulo. Si alfa hubiera estado en un triángulo rectángulo, uno dice, ¿no? Ah, la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y se acabó. Pero alfa no está en un triángulo rectángulo. Está en otro triángulo que no es rectángulo. Pero yo lo que puedo hacer para alfa es relacionarlo con dos ángulos de este triángulo. Uno de esos ángulos es conocido, que es este angulito, ¿sí o no? 3, 4, 37, notable, ¿sí o no? Y lo puedo relacionar con este otro angulito. Un angulito, por ejemplo, teta. ¿Y yo qué digo? Que la suma de teta más alfa, la suma de dos ángulos internos, te da un externo, ¿no? Eso del gráfico, eso es por geometría, ¿sí? ¿Sí? Por geometría. Nosotros sabemos por geometría que la suma de dos ángulos internos en un triángulo te da un externo. De acá nosotros podemos despejar alfa, ¿sí? Nosotros despejamos alfa y teta pasa a restar a 37, ¿sí? Teta pasa a restar a 37. Le aplico tangente, porque yo quiero tangente para alfa, ¿sí? Quiero tangente para alfa. Y eso sería como aplicar tangente a 37 grados menos teta. Y esto es la tangente de la diferencia de dos ángulos, ¿sí o no? ¿Cómo se desarrolla la tangente de la diferencia de dos ángulos? Para eso vamos a recordar la identidad. Ahí está. La tangente de la diferencia. ¿Cómo es la tangente de la diferencia de dos ángulos? Primero viene la tangente del primer ángulo, ¿no? Recuerda, forma tan del primer ángulo, tan, menos, tangente del segundo ángulo, tan del segundo ángulo, sobre. Luego viene el 1 más el producto, tangente de 37, el tan, claro, con eso no te vas a olvidar. Ya, sigamos acá. Tangente de alfa va a ser igual a tangente de 37 grados
es notable, vale 3/4. Y le vas a restar la tangente de teta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? ¿Sí o no que para teta este 3 es su cateto opuesto? Cerca, 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 Angélica. 3 es cateto opuesto. Ah, ahí está, ahora sí, ya lo corrijo. Y 5 es su cateto adyacente, ¿no? En este triángulo donde está teta. 3/5. Claro, Angie, ahí está. ¿Está ahí? 3/5. Y eso lo dividimos entre el producto 1 más el producto, que sería 3/4 por 3/5. Y eso lo operamos. Y de ahí ya sacamos la tangente de alfa, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería 3/4 menos 3/5? Eso te da. Ah, José me dice la C, casita, cachimbo. Operamos 3/5, 3 por 5, 15, menos 12, te daría 3/20. Y abajo te daría. Ah, Lucero también me dice la C, Angélica 3/20. Y abajo me queda 29/20, ¿no? La C, cabezoncito. Así. 3/29. Listo, la C. La C de cachimbo, ¿no? ¿Todo bien entonces en ese problema? ¿Todo entendido? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Muy bien, Guillermo, muy bien, Jennifer, Evangelina. Muy bien, ya. Entonces sigamos, sigamos, sigamos. Y vamos a complicarnos un poquito más con este problema número 4. Te piden que calcules el valor de esa expresión, ¿ya? Te piden que calcules el valor de la expresión. Bueno, lo primero es que esa expresión tiene tangentes y esas tangentes están en fracciones. Entonces, esto se relaciona bastante con esta identidad de acá, ¿no? Para que se vea mejor, ya está. ¿Sí o no? Acá tengo una serie de tangentes en el numerador y denominador. Y la identidad que tiene tangentes en el numerador y denominador es esta identidad, ¿no? Sí, puede ser también con respecto a la tangente de la suma también. Pero más o menos tiene esta forma, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es algunos cambios, ¿sí? Algunos cambios que están ahí. O sea, no voy a sacar nada no voy a agregar algo que no está. Todo está ahí, ¿ya? Primero, 3, ese 3 lo puedo poner tranquilamente como un raíz de 3 por raíz de 3, ¿sí o no? 3 lo puedo poner como un raíz de 3 por raíz de 3. Porque lo mismo, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿no? Entonces, ¿y qué busco con eso? ¿Qué busco al cambiar este 3 por raíz de 3 por raíz de 3? Con este raíz de 3 lo puedo factorizar. Y si lo factorizo, vamos a decir que esto sea m. Si lo factorizo, me queda así, mira. Raíz de 3, abro paréntesis. Como este 3 lo he puesto como raíz de 3 por raíz de 3, factorizo raíz de 3, me queda el otro raíz de 3, restándose. El raíz de 3 que de acá, que se factorizó, salió y te queda tangente de 10. Eso dividido entre 1 más raíz de 3 por tangente de 10. Así. Y eso está dentro de un corchete. Por acá. Ya. Por
Ahora, mira, mira, mira qué voy a hacer acá. Este 1 lo dejo. Y se le está restando la tangente de 5. ¿Ya? ¿Sí? Al 1 lo dejo y le resto la tangente de 5. ¿Ya? Y esto lo voy a dividir entre, este 1 también lo dejo. Y mira, mira. Esta tangente de 5 le voy a multiplicar 1. Pero ese 1 está ahí, o sea, es como si no le estuviera haciendo nada, porque 1 por tangente de 5 sigue dándote tangente de 5, ¿no? 1 por tangente de 5 se sigue dando tangente de 5. Entonces, al final, no le estoy haciendo casi nada al segundo, al segundo corchete, ¿no? Solamente lo estoy, en este caso estoy resaltando estos unos. Ahora, ¿y por qué resalto estos unos? Porque a este corchete le voy a dar esta forma. O sea, le voy a dar la forma del tan tan sobre el guantantán. Pero para eso ese uno debe ser una razón trigonométrica. Y este uno, sí o no, que sería una tangente de 45, porque tangente de 45 es uno. Lo que me encontraría entonces en el numerador sería la forma del tan tan sobre el one. Y esto de acá, tangente de 45, también, ¿sí o no? Por tangente de 5. Tangente de 45 por tangente de 5. Entonces sería, lo que está en el corchete, mira, fíjate, tendría esta forma. Tangente de alfa sería como tangente de 45, tangente de beta como tangente de 5, 1 es el 1, más es el más, el tangente de alfa como tangente de 45 y el tangente de beta como tangente de 5. O sea, todo lo que está en el corchete tiene la forma del tan tan sobre el guantantán. Ah, entonces todo lo que está en el corchete lo puedo llevar como una tangente de 45 menos menos 5. Menos 5. Ahí está. Eso estaría en el corchete. ¿Ya? Así. Ya. Ahora, si eso hecho acá, acá ya es más fácil de ver eso todavía. Porque con ese uno, el uno de abajo es más, sí, más un poquito más complicado de ver. Pero acá sí es más fácil. Este raíz de 3, ¿por cuánto lo cambiaríamos? Que es el mismo raíz de 3 que está abajo. ¿Por cuánto cambiaríamos este raíz de 3? Así como el uno lo cambiamos por tangente de 45, este raíz de 3 lo podríamos cambiar. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Muy bien, José. Como una tangente de 60. Acá también como una tangente de 60. Y tendría la forma, mira, raíz de 3 por tan, tan, alfa como 60, beta como 10, tan, tan, sobre el one, one, más el tan, tan. Entonces, todo lo que está acá sería la tangente de 60 menos 10. ¿Así? Pero por raíz de 3, por raíz de 3. Eso es lo que estaría en el primer corchete. ¿Así? Y esto es M. ¿Ya? Así me quedaría. Seguimos operando. Raíz de 3 multiplicado por tangente de 60 menos 10 es 50. Multiplicado por la tangente de 45 menos 5 es 40. Tangente de 50 por tangente de 40. Tangente de 50 por tangente de 40. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, para seguir reduciendo, la tangente de 40, yo lo puedo cambiar. O sea, esto es raíz de 3 por tangente de 50. Y esa tangente de 40 se puede cambiar a una cotangente de 50. Por complemento. Por complemento.
¿Cuál es el complemento de 40? El complemento de 40 es 50, pero la razón tangente cambia la cotangente. Y la tangente de 50 por la cotangente de 50 es identidad recíproca, es 1. 1 por raíz de 3 me queda raíz cuadrada de 3. Respuesta entonces del problema sería la B. ¿Sí? Respuesta en el problema sería la B. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien, jóvenes? Muy bien, Carlos, Valeria. Ya. Mira, mira. La forma que le he dado para M, la forma tiene una división, o sea, ambos corchetes tienen la forma de una división y tiene presente lo que son las tangentes. ¿Ya? Todos tienen presente también. Entonces, pienso en utilizar esta identidad porque esta identidad también tiene tangentes. ¿Ya? Al 3 que teníamos por acá, había un 3 menos raíz de 3 por tangente de 10, así estaba, ¿no? A este 3 lo puedo poner como raíz de 3 por raíz de 3. ¿Y por qué a este 3 lo puedo poner como raíz de 3 por raíz de 3? Para que este raíz de 3 de acá y este raíz de 3 de acá se puedan factorizar. Si se factoriza el raíz de 3, me queda raíz de 3 menos tangente de 10. Por eso acá me quedó raíz de 3 menos tangente de 10. Raíz de 3 menos tangente de 10, ¿no? Por eso me quedó así. Y claro, multiplicado por raíz de 3. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos por acá. Y sacamos. Vamos a sacar esto de acá. Así, 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 por acá, por acá. Ahí está. Vamos a bajar un poquito. Ya. Ahora. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Ya. Ahora, mira. Una vez que factoricé raíz de 3 de acá, me queda raíz de 3 menos tangente de 10 sobre 1 más raíz de 3 por tangente de 10. Acá, en este 1, se le resta tangente de 5 dividido entre 1 más tangente de 5. Lo que he hecho a esta tangente de 5 es ponerle como 1 por tangente de 5. No altero en nada si hago eso, ¿no? Tangente de 5 lo puedo poner como 1 por tangente de 5, porque tangente de 5 por 1 sigue siendo tangente de 5. O sea, no altero en nada. Pero lo pongo así ¿para qué? Lo pongo así para que este 1 de acá y este 1 de acá se puedan cambiar por razones trigonométricas. Mira, este 1 lo puedo cambiar por una tangente de 45, que se le va a restar tangente de 5, dividido entre 1 más tangente de 45, que es el 1 por tangente de 5. Eso es lo que está en el segundo corchete, ¿sí o no? Así lo hice. Y en el que está en el primer corchete, este raíz de 3 lo cambio por una razón trigonométrica, que es tangente de 60, menos tangente de 10 que ya estaba, dividido entre 1 más raíz de 3, que es tangente de 60, por la tangente de 10. Y todo eso multiplicado por un raíz de 3. Y eso estaba en el primer corchete. ¿Sí? Y eso es lo que he hecho. O sea, darle la forma de este raíz de 3 menos tangente de 10 sobre 1 más raíz de 3 por tangente de 10, darle la forma de la tangente de una diferencia de tangentes dividido entre 1 más producto de tangentes. Y esto lo que está acá, como esto lo que está acá, tiene esta forma, tiene la forma de esta identidad, tiene la forma de esta identidad.
Entonces, 60 es como alfa, beta es como 10, dividido entre 1 más tangente de alfa, que es como 60, y beta, que es como 10. Todo esto se reduce ¿a qué? A la tangente de la diferencia. Tangente de la diferencia de 60 menos 10. Y acá lo mismo. Esto de acá tiene esta forma. Alfa es como 45, beta es como 5. Lo reduzco a la tangente de 45 menos 5. Por eso me da tangente de 40. ¿Está bien? Y la tangente de 40 lo cambio por complemento a la cotangente de 50. Acá me quedó tangente de 60 menos 10, que es tangente de 50, eso lo dejo. Y tangente de 50 por cotangente de 50 es 1. Por identidades recíprocas. Por identidades recíprocas. Esa multiplicación es 1. Por raíz de 3 te queda raíz de 3. ¿Está bien? ¿De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo? Todo bien, todo bien. Entonces, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, sí, sí. Es que ya es darle, lo que está acá, darle la forma, ¿no? Darle la forma a esta forma, para que se pueda reducir, para que se pueda reducir. Porque si no, tratamos de operar así tal, multiplicamos, dividimos, va a ser más complicado, ¿ya? A ver, veamos acá, en el problema 5. Te piden calcular Q. ¿Cuánto, Carlos? ¿La 5 la D? ¿La D? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Te piden calcular Q. Q es raíz de 3 por tangente de 35 más tangente de 25 más 3 veces tangente de 35 por tangente de 25. ¿Ya? Entonces, me piden así. Ahora, el problema es de que yo para calcular Q necesito saber cuánto vale tangente de 35 más tangente de 25. O sea, necesito saber cuánto vale esta suma. O saber cuánto vale esta multiplicación, ¿no? O sea, saber cuánto vale la suma, cuánto vale la multiplicación. Entonces, tengo que buscar una identidad donde yo encuentre la suma de tangentes. Y esa identidad donde puedo encontrar la suma de tangentes y la encuentro usando esta identidad, mira. ¿No? Puedo usar esa identidad. Porque esa identidad me da una suma de tangentes, mira, me da una suma de tangentes. Entonces, ¿cómo sería? No voy a ir directo a calcular Q, no, no. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, saber cuánto vale. ¿Cuánto vale la tangente 35 más la tangente 25? Entonces, para saber cuánto vale él, lo puedo reemplazar. O sea, en vez de poner alfa en esta formulita, pongo 35. 35. Porque es el ángulo que me están pidiendo por acá. Más, 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 más. El otro sería tangente de beta, pero beta lo pongo como 25. Y justo, justo, justo se formó lo que está acá. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Quiero saber cuánto vale tangente 35 más tangente 25. Y eso lo encuentro reemplazando acá. Pero esto no está solito. Esto se le está dividiendo el 1 menos la tangente de 35 por la tangente de 25. Acá 35 por la tangente de 25. Y eso es igual a lo que está en la izquierda, que es la tangente de la suma de 35 más 25, ¿no? Suma de 35 más 25. Así. No, no estoy todavía resolviendo Q. Lo que estoy haciendo es, o no estoy alterando nada a Q, sino estoy encontrando el valor del, cuánto vale, pero a partir de usar esta identidad. ¿Ya? Por eso decimos, partimos de esta igualdad. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces partimos de esta igualdad. Alfa es 25, 35 diré, beta es como 25, eso es tangente 35 más tangente 25, entre 1 menos tangente 35 por tangente 25. ¿Ya? Este 35 más 25 es 60.
es 60. Y acá yo tendría que hallar la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz de 3. Ese raíz de 3 es igual a todo esto de acá. ¿Sí? Así. Como yo quiero saber cuánto vale él, este 1 menos tangente 35 por tangente 25 pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar a raíz de 3, ¿ya? Entonces sería 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Menos tangente 35 por tangente 25 por raíz de 3 sería menos raíz de 3 por tangente de 35 por tangente de 25. Y eso es justamente el valor de la suma de la tangente de 35 más la tangente de 25. Esa es la suma. Esa suma es la que yo voy a reemplazar en Q. Entonces, esto que está acá, lo reemplazo en Q. ¿Ya? Entonces, en vez de poner tangente de 35 más tangente de 25, voy a poner en su lugar todo esto. Porque son iguales, ¿sí o no? Son iguales. Le pones todo esto. ¿Ya? Entonces, en Q sería Q igual a raíz de 3 multiplicado por todo lo que está en el paréntesis, que es tangente 35 más tangente 25, lo reemplazas por raíz de 3 menos raíz de 3 por tangente 35 por tangente 25. Ahora Angélica me dice ahora la C, a ver, por tangente 25. Ya, ahí está reemplazado. Pero a eso hay que sumarle todavía 3 veces tangente de 35 por tangente de 25. ¿Ya? Y hay que operar eso. Raíz de 3 multiplica raíz de 3 te queda 3 menos. Raíz de 3 multiplica raíz de 3 te queda menos 3. Menos 3 por tangente de 35 por tangente de 25. Y eso es más 3 tangente de 35 por tangente de 25. ¿Qué pasa con él? Y él se va y se fue. ¿Qué te queda para Q entonces? Para Q te quedaría 3. Para Q te quedaría 3. La respuesta entonces, la respuesta, como había mencionado Angélica, la respuesta sería 3. La C, casita, casita, casita. Claro, para eso hay fórmula también, hay fórmula, José. Pero lo que estamos haciendo es tratar de utilizar las formas básicas para resolver todos los problemas. En las diapositivas hay más formulitas para este tema. Pero con las identidades básicas con las que hemos visto, se puede resolver cualquier problema, cualquiera de los problemas. ¿Ya? ¿Todo de acuerdo entonces? ¿Todo bien en ese problema? ¿Todo correcto? ¿Todo entendido? Entonces partimos de esta igualdad. ¿Ya? Partimos. Usando esta fórmula, usando esta identidad. ¿Ya? Para conseguir él. Entonces conseguimos él, lo reemplazamos, operamos y nos sale. Muy bien, muy bien. Entonces, ya, muy bien, muy bien, muy bien, Jennifer, Guillermo, Angélica, muy bien. Ya, entonces sigamos por acá, sigamos. Problema número 6, problema número 6. Problema número 6. ¿Ya? Problema 6. Te dicen simplificar la expresión, simplificar, hacerlo más chiquito, más pequeñito la expresión, ¿ya? Entonces vamos a tener por acá un m, ¿sí? M es igual a. Y me dan raíz de 3 por coseno de 10 más 3 por el seno de 10 más 2 seno de 50. 2 seno de 50, ¿ya?
Pero mira, 10 como 50 son dos ángulos diferentes, ¿sí? Son dos ángulos diferentes. Entonces, la idea para reducir, para simplificar una expresión es de que no me quede varios ángulos diferentes. A lo mucho que me quede un ángulo que sea diferente. Entonces, 10 y 50 son dos ángulos diferentes, no me conviene. Entonces, lo que podría hacer sería descomponer a 50. Claro, podría ser eso, Angélica. El coseno de 10 lo podría poner como 80. Pero si lo pongo como 80, también tendría que cambiarlo a él por 80. Y me seguirían dando dos ángulos diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es a 50. A 50 lo voy a descomponer. Ahora, ¿qué descomposición me convendría usar para 50? ¿Qué descomposición me convendría usar para 50? La idea es de que me quede la menor cantidad de ángulos diferentes. Ah, José me dice 60 menos 10. Y sería ese 60 menos 10 el más recomendable. ¿Por qué? Porque primero, 60 es un ángulo conocido. Y 10 es el ángulo que ya tenía en las primeras razones. Entonces me conviene el 60-10. ¿Podría ser otros ángulos? Sí. Pero, por ejemplo, a 50 le puedo poner como un 30 más 20. 30 más 20, ¿no? ¿Sí? Podría ponerle como 30 más 20. 30 es conocido, pero 20 no. 20 no, 20 no. Porque acá hay 10. Entonces, seguiría viendo dos ángulos desconocidos. Aunque yo también este 10 lo puedo poner como un 30 menos 20 y este también como un 30 menos 20. Y trabajarlo así, ¿no? Así, así. Y no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Ya? O sea, a 10 le pongo como 30 menos 20, a este 10 como 30 menos 20 y a 50 como 30 más 20 y opero. Claro, me va a salir una expresión grandaza, sí, pero de ahí se va a reducir. ¿Estamos? Tú pruébalo con 30 menos 20, 30 menos 20, 30 más 20. Pruébalo, pruébalo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer de esta forma. Esta forma sale, pero un poquito extenso. Raíz de 3 por coseno de 10 lo dejo. No lo cambio a este 10. A 3 seno de 10 también lo dejo. Y a este seno de 60 menos 10 sí lo desarrollo. ¿Cómo sería el seno de 60 menos 10? Seno de 60 por coseno de 10, sen cos, coseno de 60 por seno de 10, cos por seno. ¿Sí? Menos. Y el 2 multiplica al primer sen cos y multiplica al segundo coseno. Al primero, ¿ya? El 2 multiplica el seno de 60 y el 2 multiplica el coseno de 60. Y desarrollo. Desarrollo. Esto me quedaría desarrollando. Todo esto se mantiene por el momento. Se mantiene. Y operas acá. Más. Seno de 60 es raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Por el 2 te queda raíz de 3. Raíz de 3 por coseno de 10. ¿Ya? Menos. Coseno de 60 es un medio. Por 2 te da 1. Por seno de 10 te da menos seno de 10. Ahí está. Operando. Te da raíz de 3 coseno de 10 más raíz de 3 coseno de 10. 2 raíz de 3 por coseno de 10. Más 3 seno de 10 menos 1 seno de 10. 2 seno de 10. Puedo factorizar el 2 y me queda raíz de 3 por coseno de 10 más un seno de 10. Que puede ser como un seno de 10 por 1, ¿no? Porque se factoriza el 2, pero no es que no quede nada, no. Queda en su lugar 1. ¿Sí? Queda en su lugar 1. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos solamente es descomponer a 50 como 60 menos 10 y operé. Y operé y me quedó esto. Ahora, ¿cómo reduzco esto? ¿Cómo reduzco esto? Para eso, fíjate, vamos a trabajar con los números que están multiplicando el coseno y el seno de 10. Vamos a trabajar con esos números. Esos números, sí o no, que son números que le pertenecen a un triángulo notable, como catetos. Raíz de 3 sería un cateto y 1 sería como otro cateto. Dime, si tú hallas la hipotenusa, lo hallas por Pitágoras, la hipotenusa, ¿sí o no? Y la hipotenusa sería 2. Esto
hace que se forme un triángulo de 30 y 60, ¿no? 30 y 60. Triángulo de 30 y 60. Entonces, para seguir reduciendo, lo que voy a hacer es, a este raíz de 3, le voy a dividir la hipotenusa de ese triángulo. También al 1, de hipotenusa. Pero para que no se altere, a todo lo multiplico por 2, para que no se altere, ya que lo he dividido. Ahora, este raíz de 3 sobre 2, usando ese triángulo que he conseguido, lo puedo cambiar por una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica podría cambiar a raíz de 3 sobre 2? ¿Qué razón trigonométrica me da raíz de 3 sobre 2? A ver, ahí está. Mira, acá está raíz de 3 y acá está 2. ¿Qué razón trigonométrica? Ah, José me dice 30, ¿no? Coseno de 30. Ya, muy bien. Coseno de 30. Sí, no, coseno de 30. Multiplicado con el coseno de 10 más. Y el 1 medio, ¿qué razón trigonométrica puedo cambiar a 1 medio? A ver, Betty me dice seno de 30. Podría ser coseno de 60 también, ¿no? 1 medio también podría ser coseno de 60 grados. Coseno de 60 es 1 medio. Pero como ya puse primero 30, entonces me conviene que el 1 medio también esté en función de 30 por seno de 10. Y bueno, el 2 de acá adelante con el 2 de acá que está al final, se pueden multiplicar y me quedaría 4. M sería 4 por coseno. Ahora, cos más sen. El cos más el sen es el desarrollo del coseno, ¿sí no? Del coseno. ¿De qué? ¿Suma o resta de ángulos? Suma o resta. Este cos más este sen es resta, siempre signo opuesto, ¿no? 30 menos 10. Y 30 menos 10 es coseno de 20. Entonces, la respuesta en ese problema sería 4 coseno de 20. Enanito. Enanito. ¿Ya? Entonces, comenzamos convirtiendo 50 como 60 menos 10. Lo desarrollé, lo operé y me quedó esto reducido. Ahora, como acá está coseno de 10 y seno de 10 y se están multiplicando estos números, yo puedo utilizar estos números porque son números conocidos que son catetos en un triángulo notable. Este raíz de 3 y este 1 son los catetos del triángulo de 30 y 60, donde la hipotenusa es 2. Divido a cada uno de esos números entre la hipotenusa, para que no se altere también lo multiplico, y cambio cada uno de estos números por razones trigonométricas. Y al cambiarlo por razones trigonométricas, me doy cuenta que lo que está en el paréntesis se forma el desarrollo del cos más el sen. Ese es el coseno de la diferencia de dos ángulos. Y justamente la diferencia de dos ángulos me da 20 por 4, 4 coseno de 20, que sería la expresión más reducida, más simplificada de ese problema número 6. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien en ese problema, jóvenes? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Bueno, en este caso nos faltaría el problema 7 y el problema 8, ¿sí? Que ya saben, lo voy a mandar el día de hoy. El día de hoy lo mando resuelto. Y en este caso hasta ahí sería la clase que hemos tenido. Espero que hayan entendido las identidades que hemos visto, ¿sí? Las sepan usar también. En las diapositivas hay problemas resueltos, hay otras identidades adicionales que siempre nos ayuda a conocer un poquito más de identidades para poder resolver los problemas con mayor rapidez, ¿ya? Entonces con eso estamos terminando, jóvenes. Cuídense todos. Hasta la siguiente semana. Cuídense, vayan preparándose. Si en este caso, por ahí alguno está aventurado en dar su examen de admisión, que se vaya preparando, ¿ya? Cuídense, nos vemos, nos vemos. Chau, 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 jóvenes. Nos vemos ya por ahí. Arenca, Nadia, Guillermo, Evangelina, Jennifer, Mackenzie, Carlos. Nos vemos, Riel.
Cuídense, jóvenes, todos. Nos vemos. Chau, 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 chau. Y chau. Nos vemos, Nicole. Gracias, profe, Ya, gracias. nos vemos, maestro.